De regreso con las noticias a las 10:34 de la mañana. El proyecto de quinto retiro de fondos de pensiones comenzaría a ser discutido en la Comisión de Constitución a principios de abril. Pero el oficialismo está dividido frente a la iniciativa. Vamos a conversar de este tema con la senadora de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, y el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, a quienes ya tenemos en pantalla. ¿Cómo están? Muy buenos días. Voy a partir con la senadora Sepúlveda para preguntarle específicamente por este proyecto, cuál es la visión que usted tiene en particular en medio de este, como ya decíamos, división, de estas divergencias que hay en el propio oficialismo. Bueno, primero buenos días, ¿no? Buenos días, Carlos, buenos días, Andrés, y a todos los televidentes, especialmente de la sexta región. Mira, primero decir que yo creo que lo que tú dijiste, no es división, es divergencia. Es divergencia, tenemos diferencias de opiniones. Y yo diría que el día de ayer que tuvimos una reunión, un encuentro muy importante entre el gobierno, con nuestro presidente, con nuestros ministros y también los senadores y senadoras, diputados y diputadas, fue una reunión muy buena. El presidente dijo algo muy interesante, dijo, bueno, podemos estar discutiendo 10 cosas, 9 vamos a estar de acuerdo, 1 vamos a tener divergencia, pero relevemos las 9 que estamos de acuerdo y las divergencias las trataremos, dialogaremos, buscaremos solución y si no existe esa solución nos respetaremos y será la votación, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros en el Senado como en la Cámara quien va a dirimir esta diferencia. Pero lo más importante hoy día es que para nosotros es muy importante plantear que queremos discutir con el gobierno, específicamente con el ministro de Hacienda, las cifras y los antecedentes que él tenga, como también lo que nosotros podamos tener en relación, ¿no es cierto?, a este quinto retiro. Diputado Celis, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo ve usted esta divergencia en el oficialismo y la postura que toman ustedes también en la oposición respecto a este quinto retiro? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos, a todas, en especial a la región de Valparaíso. A ver, mira, hoy día el 35% ya no le queda ni un solo peso en sus ahorros. Un quinto retiro significaría más o menos cerca de 5 millones de personas que no tendrían nada para poder ahorrar para su jubilación. Pero yendo a tu pregunta, si tú quieres hacer un quinto retiro que sea general, yo creo que de verdad es tremendo el daño que tú le haces al país. ¿En qué sentido? Sube la tasa de interés en el crédito de consumo, sube la tasa del crédito hipotecario. Hay otros factores también, yo no lo niego, pero en parte es por los retiros. Y también impacta, en parte, no en todo, en lo que es la inflación. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que este quinto retiro va a ir solamente enfocado para aquellos deudores de pensiones de alimento, perfecto, yo lo voto a favor de inmediato. Pero si va enfocado solamente a aquello. Si tú me dices que este quinto retiro va a ir enfocado a aquellos que tienen enfermedades catastróficas, yo lo apoyo de inmediato. Si tú me dices que este quinto retiro va a ir dirigido a aquellos que están a 2 años de jubilar y tienen una cantidad inferior, qué sé yo, de 20 millones de pesos, lo apoyo de inmediato. Es decir, yo creo que pueden haber casos excepcionales, pero no puede ser general, porque en definitiva lo que estamos haciendo con esto es destruir el sistema de seguridad social. Diputado, ¿pero es viable un quinto retiro o un proyecto de este tipo sectorial, así de parcializado? ¿Es viable? Porque esto no se había planteado, o si se ha planteado, en definitiva nunca ha llegado a ser materializado. Con los proyectos que hoy día están en discusión e ingresados para debatir en la Comisión de Constitución, no. Pero sí hay otros proyectos que se ingresaron, si bien recuerdo, el 2021, que podrían sí discutirse, que dicen en relación, por ejemplo, que tú puedas utilizar parte de tus ahorros para enfermedades catastróficas, que es distinto a una enfermedad terminal, que eso ya está aprobado, o bien para poder retirar tus fondos si tú estás a 2 años de jubilar, y es menos de 45 millones de pesos, incluso eso es apoyado por la misma AFP, o bien incluso si te quieres
comprar una casa y quieres poner un pie. Eso día está. Sí, senador, ¿usted estaría de acuerdo con una idea de este tipo, de parcializar las ayudas de este tipo, digamos, en términos del retiro de pensiones para solo un cierto grupo de personas? Mira, primero decir que el análisis, por eso que hoy día es más profundo de lo que teníamos antes, ¿no? Porque antes era como muy en bruto, para decirlo chileno, ¿sí? Claro, que era general. Muy en bruto. O sea, claro, pero no solo general, Carlos Néstor, sino era porque, bueno, uno general, pero además era el 10% pero hoy día hay un factor que para mí es muy importante, que tiene que ver con la pensión garantizada universal. Entonces, cuando uno dice, ese es un factor que no estaba antes, por lo tanto hay que estudiar hoy día también esa variable. Porque tú dices, bueno, hay personas que ya no tienen nada. Bueno, pero esas personas que no tienen nada y van a recibir el pilar solidario. Hoy día van a recibir la pensión garantizada universal, que es mucho mayor que el pilar solidario. Entonces están mejor viendo la posibilidad de ese retiro. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que hoy día son de clase media, que pueden retirar o que están a 5, 6, 7 años de jubilar? ¿Cuánto es el delta, Carlos, si se le produce, ¿no es cierto?, si se retiran 4.300.000? ¿Cuál es el delta de su jubilación, teniendo en cuenta que no hemos podido modificar la tabla de mortalidad? Entonces, ¿cuánto es? ¿5.000 pesos, 6.000 pesos en términos del delta de jubilación si tú retiras esos 4.3 millones? Entonces, la diferencia que se produce es mínima y yo creo que la persona podría elegir perfectamente si quiere esa diferencia, entendiendo que esa clase media va a tener absolutamente hoy día los 185.000 pesos de pensión garantizada universal, porque está ya dentro del 90%. Entonces, hoy día lo que quiero yo expresar hoy día con mayor claridad en esta entrevista es que hay otros factores de análisis que no estaban en el primer, segundo y tercer retiro, que yo espero que se entienda que no es los retiros anteriores, sino tienen variables distintas que podemos hoy día, con un ejecutivo que se siente a dialogar, que yo espero que sea así, fundamentalmente el ministro de Hacienda, para que él coloque sus argumentos y nosotros los nuestros. Sí, senadora, han hablado algunos inversionistas también, algunos expertos, y hablan de que se podrían desplomar las posiciones moderadas que había tenido Gabriel Boric en un inicio respecto de este quinto retiro. ¿Considera usted eso como cierto respecto de esta postura del propio Gabriel Boric de no tener una aceptación respecto del quinto retiro? ¿Cómo visualiza usted esa postura del Ejecutivo? Mira, yo creo que nuestro presidente tiene una postura que nosotros la entendemos, que además valoramos también, ¿no es cierto?, la posibilidad del día de discutir, que también es lo más importante. O sea, lo que él ha dicho, nosotros no queremos ni que el Parlamento se transforme en un buzón, ni que el Parlamento, ¿no es cierto?, no podamos discutir las ideas, y menos en un grupo además de personas hoy día que tienen cierto grado de experiencia en esto. Yo valoro eso, no solo para los retiros, sino para cualquier otra, ¿no es cierto?, iniciativa que tengamos divergencia y que queramos tener nuestro punto de vista y convencernos, ¿no?, y dialogar entre nosotros. Yo fíjate que creo que tenemos una oportunidad de incorporar factores distintos en un análisis que es urgente. Sí, diputado Celis, bueno, usted hablaba de la inflación. Viene el informe de política monetaria, el IPOM, viene esta semana. Viene duro, viene con una también tasa de interés alta, probablemente. Como en muchos años, la inflación galopante, el precio de costos de situaciones básicas, digamos, de productos básicos que también va al alza, y lo vamos a mencionar más adelante con el precio del pan en este mismo informativo. Pero, a ver, ¿qué hacemos entonces para evitar, si es que se llegase a aprobar un quinto retiro, que este efecto inflacionario pueda afectar finalmente, que empobrezca a las personas, que es el efecto que evidentemente se quiere evitar? Primero, un dato que no di y que es para reforzar lo que dice la senadora. En plena época de pandemia, el desempleo promedio era de 12.5, hoy día es 7.3, o sea, el escenario es totalmente distinto. Y lo que tú dices es cierto, y algunos diputados han propuesto subvencionar algunos alimentos.
El ministro de Hacienda descarta esa idea. Otros han propuesto congelar. El ministro de Hacienda, yo lo comparto todo, también ha señalado que aquello tampoco va en la línea correcta, porque cuando tú congelas el precio de los alimentos, cuestión de ver lo que pasó en Argentina, sí, se produce lo que es el mercado negro, es decir, se vende por fuera o de manera oculta, y lo que ocurre es que en definitiva el precio al final es más alto. Una posibilidad que podría ser es lo que se denomina el IVA distinto, el IVA diferente, es decir, que aquellos productos, claro, el IVA diferenciado, es decir, que aquellos productos de la canasta básica tú le rebajes el IVA, cosa que esa gente tú le puedes aplicar, no sé, o un 0% al pan, a la leche, a la harina, etcétera, para que no sienta el golpe de la inflación. Yo creo que el IVA diferenciado debiese ser la línea que en este caso el gobierno debiese seguir. Ya, a ver, diputado. Sí, senadora, sí, me escucho. Sí, mira, yo quiero hacer varias reflexiones en esto, porque hoy día la inflación en el mundo, yo creo que tenemos que recalcar una y otra vez, ¿ah? La inflación en el mundo, yo tengo aquí Reino Unido 6,2, ¿no? Bélgica 8, Bulgaria 10, España 7, o sea, lo que nos vendieron permanentemente, ¿ah? Era que los retiros eran la causal de la inflación. Y hay un estudio hoy día que para mí es muy importante y que quiero verlo en la Comisión de Trabajo en el Senado, ¿no es cierto?, la próxima semana, invitarlo, que tiene que ver con un estudio de la Universidad de Chile, de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, donde se hizo un estudio de lo que estaba pasando con la inflación, ¿ah? Y comparativamente. Y dice que los retiros tienen un efecto mínimo en la inflación. Dice modesto. Entonces, también coloquemos las cifras y los factores en su justa medida para evaluar algo que además es absolutamente objetivo. Un dato, Carlos. Lo del IVA diferenciado me parece muy interesante, lo hemos planteado hace mucho tiempo, pero darte un solo dato. Hoy día, según el censo agrícola, tenemos un 12% menos de cereales, más un millón de hectáreas que están inutilizadas en el país. Tenemos un 35% menos de hortalizas. Lo que está diciendo la Unión Europea, ojo con la crisis alimentaria. Nosotros somos dependientes de Argentina absolutamente para tener pan en Chile. Entonces yo creo que también, uno es lo de corto plazo, pero de mediano plazo, cómo estimulamos, ¿no es cierto?, los alimentos y el cultivo de los alimentos, para poder tener seguridad alimentaria en Chile y no depender de los efectos extranjeros. Bien, a ver, pregunta para ambos, para el diputado primero, después para usted, senadora Alejandra Sepúlveda. A ver, cuando comenzaron a discutirse el primer retiro, el segundo, durante la pandemia en pleno, se hablaba de que esto ocurría porque no había soluciones para las personas más desposeídas en el país por parte del gobierno, en ese instante de Sebastián Piñera, no fue la principal crítica, que era necesario porque el gobierno no estaba llegando a tiempo con las ayudas. ¿Qué pasa ahora cuando estamos con esta discusión del quinto retiro? ¿Tiene que acelerar Gabriel Boric esta posibilidad de hacer paquetes de ayuda nuevamente o alguna fórmula que les permita subsanar esto para que así no sea tan necesaria la discusión de un quinto retiro? Diputado. Yo creo que los primeros retiros efectivamente fueron así. El gobierno llegó tarde, la gente estaba sin trabajo y era urgente, necesario aprobar los retiros, y yo al menos aprobé los primeros 3. Y lo reafirmo, y cuando algunos me señalan a mí que fue una política irresponsable, yo les digo que entonces vayan a los lugares de la región, al menos de Valparaíso, donde la gente no tenía ni siquiera para comer. Entonces era una solución y era la única porque el gobierno no reaccionaba. Ahora, lo que yo espero de Gabriel Boric, y leyendo hoy día la prensa, con lo que ayer ocurrió en la reunión en el Cerro Castillo, ya hay una propuesta del ministro Marcel de inyectar $3.500 millones, de generar 350.000 empleos, fundamentalmente para extender la jornada de los jardines infantiles, porque hay muchas mujeres, y a mí me toca con amigas mías, con conocidas, que no pueden ir a trabajar
porque no tienen quien le cuide a sus hijos. Entonces se va a inyectar más trabajo para mujeres, para gente joven, y hay otras medidas más que me imagino que el mismo presidente la va a anunciar, así que tengo confianza que el paquete que se va a mencionar va a inyectar más trabajo y una economía que permita por lo menos que se evite este quinto retiro. Senadora. Mira, cuando nosotros aprobamos, yo soy autora del primer y tercer retiro, ¿no? Tanto pensando en los afiliados de AFP como también en renta vitalicia. Ahí hay una deuda importantísima con la mitad de los jubilados de Chile, ¿eh? que son clase media. Renta vitalicia siempre ha sido, ¿no es cierto?, un sector absolutamente abandonado, que yo espero que el gobierno podamos discutir también, ¿no es cierto?, los apoyos que son necesarios para ello. Se plantearon ayer 6 medidas, Carlos, 6 medidas. Y esas 6 medidas, sin duda, la reincorporación del trabajo femenino, la inversión pública, estoy leyendo, apoyo a los sectores rezagados, apoyo a las pymes, ingreso del costo de la vida. Y en el sexto a mí me parece algo muy interesante que tiene que ver con la construcción de cómo vamos a institucionalizar un mecanismo de protección económica y social por si viene, ¿no es cierto?, complicaciones aún mayores que las que hemos vivido. Sin embargo, hoy día tenemos efectos post-pandemia. Y efectos post-pandemia que no se visualizan, ¿no es cierto?, como se visualizaban antes. Hoy día las personas que están, ¿no es cierto?, presionadas por los créditos hipotecarios, por el pago de la luz y el agua, por el pago de la educación de sus hijos, porque tú vas al supermercado con los 50.000 pesos que tenías antes no te alcanza por una inflación que no es producto de los retiros, sino es una consecuencia internacional. Entonces yo creo que hoy día tenemos que sopesar qué es lo que está pasando. Pero para mí lo más importante, no cerremos la discusión y busquemos todos los factores que sean necesarios y las ayudas que sean necesarias para los chilenos y chilenas. Es nuestro primer deber. Sí, es el deber y lo que necesitan millones de personas, más allá de la discusión en el Parlamento, más allá de las discusiones políticas que son obviamente necesarias, pero que ojalá sean rápidas también todas, ¿no?, para poder sostener a las personas más necesitadas. Queremos agradecerle a la senadora de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, y al diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, por esta conversación. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.